19. La experiencia Mercedes-Benz fue digna de tener en cuenta, pero el trayecto del puerto al Hotel Atlante fue tan extremadamente corto que más que una experiencia se trató solo de una simple sensación emocionante. Me dieron la habitación 31, con unas vistas magníficas sobre el puerto y a lo lejos, el peñón de Gibraltar, que ya me había impresionado lo suyo desde el barco cuando zarpamos de Algeciras. Además del paisaje señalado, he visto apostado enfrente de mi hotel un policía de paisano que, si hubiera estado de uniforme, seguro que habría pasado más desapercibido. La habitación tenía 2 camas de soltero y un baño con baldosines color verde agua que me recordó al ambulatorio del Paseo de Pontones. No sé por qué, seguro que Freud sí que lo sabría. Aunque había dormido en el coche cama como un obispo, la atmósfera que me había acompañado desde Algeciras estaba tan pegajosa que me apetecía una buena siesta para sentirme ya como el mismísimo cardenal primado de España, que, por cierto, había tomado posesión en Toledo hacía pocos días y que, por lo que me han contado, no es para nada proclive al Opus Dei. Enrique Tarancón se llama. Cuando me desperté de la siesta telefoneé a la dueña, al menos sobre el papel, de la fábrica de cervezas Las Palmeras, doña Pilar Burgos Recarte, que me dijo que estaba al tanto de mi llegada y que podría recibirme de inmediato. En el corto camino desde el hotel hasta el domicilio de doña Pilar se me dibujó una primera impresión de Ceuta, donde lo que más me llamó la atención fue la presencia de algunos moros ataviados como en los cuadros de Delacroix, Fortuny o Matisse. Yo había visto numerosas fotos de Nasser, Bourguiba, Ben Bella o Boumediene, los grandes líderes árabes del momento, y en ellas siempre los había visto vestidos a la occidental. Bien es cierto que también había visto fotos de Mohamed V de Marruecos y de su hijo Hassan II ataviados a la mora, pero como eran reyes, había creído que se trataba de vestimentas protocolarias propias de su rango. Lo mismo que el rey Faisal de Arabia Saudí, menos espectacular, aunque más recargado. Por lo demás, Ceuta parecía ser una ciudad provinciana de cierta importancia militar, habida cuenta de la gran cantidad de soldados vestidos de paseo que pululaban por las céntricas calles que recorrí, y una vida comercial no menos importante, pues los productos exhibidos en los escaparates de las tiendas podrían ser considerados de lujo en Madrid. Durante todo mi recorrido pude comprobar que el policía de paisano tan poco discreto que había visto apostado en la puerta de mi hotel me estaba siguiendo a mí. Cuando me presenté al portero y dije que iba a ver a doña Pilar en el primer piso, él me dijo sí, la viuda del coronel Estébanez, por lo que deduje que habitualmente su estado civil y el rango de su marido determinaban su nombre. Me quedé sorprendido. Doña Pilar era bastante más joven de lo que me había imaginado. En realidad estaba en la cincuentena, pues me dijo haber nacido en 1918, pero yo la hubiera echado entre 40 y 45. Tanto su físico como su sobria pero elegante vestimenta, además de sus ademanes femeninamente educados, informaban de una vida posiblemente intensa, pero evidentemente descansada, y en la que las únicas incertidumbres debían de haber sido las derivadas de la salud o los sentimientos, y en la que las únicas necesidades de que había tenido noticia eran las de los demás. Recordaba a la vez a Joan Crawford y a Ana Magnani, pero en vez de la dureza de la primera, su rostro denotaba más bien determinación, sin llegar a la tozudez, y en vez de la tristeza de la italiana, la viuda parecía conformarse con una actitud de hágase tu voluntad, que ya voy a hacer yo después aquello que crea conveniente. Estuvimos hablando unas 2 horas. En realidad, quien estuvo hablando todo el rato fue ella. Tomamos un té con unas pastas que en el paladar no desmerecían en absoluto las de la duquesita de Madrid, pero en el esófago sí. Puro fuego. Su relato era bastante coherente. No era una de esas personas, preferentemente mujeres, que explican las cosas desordenadamente y que luego tú tienes que distribuir y recolocar adecuadamente toda la información. No. Siguió una línea temporal en la que se remontó hasta sus abuelos para explicarme su vida, y me di cuenta de que realmente lo de que su nombre real pasase desapercibido en beneficio de su, digamos, nom de guerre, viuda del coronel Estébanez, era absolutamente lógico en su caso,
pues como ella misma reconocía, toda su vida parecía haber girado alrededor de la de su esposo ya fallecido. Aunque ella me expresó su prevención a fatigarme con la prolijidad de su relato, lo cierto es que, lejos de cansarme, todo lo que me dijo y me explicó denotaba que se trataba de una mujer bastante formada y con un criterio quizás no siempre acertado, pero sí bastante realista del mundo. Y, además, despertó en mí un gusanillo por saber más sobre la presencia española en Marruecos y sobre Marruecos mismo. Se trataba de una mujer vital y vitalista, con una inteligencia natural quizás no convencionalmente explotada, pero sí capaz de llegar a encontrar soluciones empleando la cuenta de la vieja allí donde su educación no la había enseñado logaritmos. Incluso su actitud sumisa ante la Iglesia y el importantísimo padre Marcelo, al que pude atribuir sin dificultad el personaje de catequista del Opus Dei en Ceuta, dejaba entrever que pese a su aparente pose de dedición, ella era la única dueña de su destino y que ciertamente tenía previsto seguir siéndolo. Cuando salí del domicilio de la viuda, la ciudad aparecía ahora libre de tanto guripa vestido de paseo, y libre ya de ese antes omnipresente color caqui. Zascandileé por unos cuantos bares en los que, para evitar riesgos innecesarios, opté por la cerveza Africa Star en vez de las palmeras. A fin de cuentas, había habido ya 2 muertos relacionados con la cerveza para la que yo trabajaba, y si bien estaba profunda y pletóricamente agradecido a ese maná en forma de investigación que la Providencia y don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra habían puesto a mi alcance, no tenía ninguna intención de convertirme en el tercer fiambre. Por esa misma querencia a seguir vivo, aunque la viuda también me había ofrecido una cerveza en su casa, yo había optado, eso sí, con mis mejores modales, por evitar el riesgo y dije estar encantado de poder saborear su té y unas pastas que con tanta facilidad entraban por los ojos. La Africa Star no estaba nada mal, y cuando llegué al último bar de mi recorrido, ya mi paladar se había acostumbrado tan totalmente a su sabor que si en un anuncio de televisión novedoso y original me hubieran propuesto cambiarla por un paquete de Ariel, yo no habría aceptado de ninguna de las maneras. Terminé mi recorrido en una plaza magníficamente arbolada al lado de mi hotel y en la que durante mi trayecto de ida hacia donde la viuda apenas me había fijado. Se llamaba Plaza de África, con un monumento central dedicado a la Guerra de Iden, y que como con el tiempo pude comprobar, resultaba ser el centro aceptado de la ciudad. En el kiosco, además del Faro de Ceuta y el ABC de Madrid, encontré varias novelas de Agatha Christie que ya había leído, pero de todas formas compré El asesinato en Mesopotamia, porque si no leo algo, aunque no sea más que por el prospecto de una aspirina, soy incapaz incluso de mentir. En la habitación estuve hojeando el Faro de Ceuta. La primera plana era un popurrí de lo más significativo que, pensé, hubiera hecho de las delicias de don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra. Franco estaba de visita en Córdoba. Le habían hecho alcalde predilecto o algo así. Estallido de violencia en la capital de las Antillas holandesas. Graves incidentes estudiantiles en Colombia. La Universidad Nacional de Bogotá cerrada. Huelga general en Argentina. El ejército controla la situación en la ciudad de Córdoba. Vaya, me dije, las 2 Córdobas de uniforme. En el interior, nada reseñable, más de lo de siempre. Lo más destacable, que Urtain consigue su 14ª victoria consecutiva por KO. Una cosa que me llamó la atención en la publicidad del diario fue la gran oferta de aparatos modernos que existe en Ceuta. Por ejemplo, tomavistas EUMIG y magnetofones Telefunken capaces de grabar hasta 24 horas. Pensé que quizá ambos podrían ser considerados como gastos necesarios para el correcto desarrollo de mi trabajo por don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra, y ambos a mí podrían serme de gran utilidad profesional. Los cacharritos tecnológicos siempre me han gustado, aunque nunca hasta ahora hubiera pensado que me los podía permitir. A través del Faro de Ceuta me pude enterar del panorama cinematográfico de la ciudad. Por lo visto, había varios cines, o sea que tampoco Ceuta era el fin del mundo, aunque la oferta en cartelera era bastante flojita. En el África
ponían semilla de maldad. En el Apolo, Europa canta. En el Cervantes, la costa de los diamantes. En el Terramar, Diango. En la terraza Cervantes, Tarzán y su hijo. Y en la terraza Terramar, Doctor Who y los Daleks. De lo que sí tomé buena nota fue de que al día siguiente se celebraba en Ceuta el desfile de la Victoria. Consulté inmediatamente el callejero para saber dónde estaba situado el muelle cañonero Dato con el fin de procurar evitarlo. En el ABC me enteré de que al cardenal primado de España, al que me he referido hace poco, Enrique Tarancón, le habían nombrado académico de la lengua, que el cantante Manolo Díaz, el que canta Bibi, él es el más guapo, el más rico y el más feliz, le habían expulsado de Portugal. No canto para protestar, mis canciones denuncian algo que no me gusta. El cantante nos explica la verdadera intención de sus composiciones, un medio de expresión al servicio de la sociedad. O sea, progreso con orden, jeje, o el arte de nadar y guardar la ropa. Cualquier 1 de mayo tendríamos la oportunidad de verlo en el Teatro Calderón doblando el espinazo ante doña Carmen Polo de Franco, como hace Rafael año tras año. Desde Viena, implacablemente se impone la segunda revolución prorrusa de Checoslovaquia. Clarividente, me dije pensando de nuevo en don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra. A ver, si es que al final iba a resultar que era él el encargado de decidir lo que debía ser escrito y también lo que no en los periódicos. No hace falta decir que desde que salí de casa de la viuda hasta que me recogí en el hotel estuve siendo permanentemente seguido por el indiscreto policía de paisano que parecía haberse convertido en mi sombra.